Esto revela realmente un cambio en el crimen organizado en nuestro país. Sí va muy de la mano con la idea que nos ha vendido el presidente Gustavo Petro de que Colombia ya no es la Colombia de Pablo Escobar, básicamente, sino que pues ahora está conformada por carteles internacionales, no solo por mafias locales. Estados Unidos no es el foco es Dubái. Y yo quisiera preguntarle al viejo Pepe, que él siempre está pues muy metido en todo el tema del narcotráfico, no directamente ¿Y qué como tal? partícipe. Ojo con esas No como declaraciones, narcotraficante. No como narcotraficante, sino como experto. ¿Cómo es esa vaina de que teníamos a Dubái como una de las ciudades con el auge del petróleo y ahora es el auge de la cocaína, las armas y todo lo que tenga que ver con tráfico? Pues Julián, como usted bien lo dice, es que yo escribí una historia que arranca con un camello. No un camello de esos que tienen el agua en la espalda y esas montañas, sino los camellos que llevan cocaína. Y es un camello que le recuerda a la arena la historia de su tierra, de Dubái. Y de cómo fue que gracias al petróleo, pues sí, creció todo. Más o menos en 1966, casi en los 70, descubren que bajo la arena hay un líquido que después llaman el petróleo. Y que estaban todo el mundo feliz, mejor dicho, celebrando. Llamaron al gran jeque para que también invirtiera estas riquezas en su tierra. Pero como todo, Julián, todo tiene su final, ¿no? Básicamente, y el petróleo se empezó a escasear un poquitico y dijeron, ¡jue madre! ¿Cómo vamos a hacer para recuperar todas estas ganancias que vea? Ya construimos zonas francas, construimos aeropuertos, construimos hoteles, construimos edificios, construimos carreteras. ¿Cómo hacemos para incrementar esta vaina? Y nace lo que sería el boom inmobiliario, básicamente como por ahí en los 2000. Pero antes de eso, y durante, por decirlo así, llegaron británicos a poner su platica, a decir, papi, yo quiero, pues sí, ayudarle a crecer su ciudad, metámosle platica. Llegaron los pakistaníes, metámosle plata, los de Afganistán. También empezamos a meter platica. Todo el mundo le empezó a meter platica a la ciudad, pero mientras esas montañas verdes crecían en las dunas, que suena muy bonito, pues la heroína también. Y ahí es donde básicamente Dubái se convierte en un lugar de acopio, de almacenamiento y de distribución de lo que sería la heroína que baja por Afganistán hacia Pakistán y que después entra a nuestra querida ciudad hoy del narcotráfico Dubái. Así que la historia del narcotráfico no es que tenga que ver con Julio Lozano Pirateca en el 2016, no es que tenga que ver, por ejemplo, con el tema ahorita del 2024, cuando el presidente Gustavo Petro llegó. No, eso es básicamente hace unos 25, casi 30 años, cuando empiezan a darse cuenta que necesitan construir su ciudad y meterle platica. Y ahí llega, pues, en esa platica, lo que sería la gran heroína. O sea, la heroína es el punto de todo. La heroína es la principal historia que parte de Dubái. Aquí ya vamos a mostrarles a ustedes un pequeño mapa de lo que sería esta situación para que conozcan cómo es la heroína, el tráfico de heroína que hay ¿cómo se llama este lugar? Dubái. A Dubái. Porque es que es Está muy obsesionado importante. con Afganistán usted, viejo. No, ¿Está es que la digamos, gente que- Afganistán, ese lugar, ahí ustedes lo ven, ese puntico naranja que se ve allá a la derecha, es Afganistán. Y Afganistán distribuye lo que llaman ahí opiáceos. Opiáceos, sí. Que son básicamente las vainas para hacer heroína. Y ahí se distribuye a lo largo y ancho lo que sería Europa, sube por allá por Rusia, pasa por el Medio Oriente y abajito se alcanza a ver un pequeño puntico y eso es Dubái. Y de ahí Dubái manda a lo que sería Asia, Europa, América, parte del Medio Oriente y un montón de lugares, porque es que Dubái, con esos aeropuertos tan bellos, tan gigantes, tan hermosos, tiene una política un poquito laxa, por decirlo así, con lo que sería recibir ciertos contenedores cargados. Mejor dicho, no revisan mucho. O sea, Es un paraíso fiscal, Desde ¿no? que tenga plata, es un hágale, paraíso bye. fiscal, básicamente. Hágale. Sí, o sea, listo, literalmente. O sea, si usted tiene plata, invierta, no importa quién sea. Lo que necesitamos es crecer la ciudad. Y por eso mismo, en esos lugares donde llegan los contenedores, donde bajan los aviones, donde se revisa toda esa información, lo que aquí conocemos como aduanas, si aquí es malo, allá es perverso. Y es que también no solo es en esto las drogas, sino que ya todo el mundo se está volcando a pues lo que es Medio Oriente, bueno, más que Medio Oriente, toda esta panorámica de los Emiratos Árabes, de los jeques y demás. El Mundial de Qatar no fue gratis allá. Todas las copas, supercopas de España, de Argentina incluso se juegan allá, porque todo el mundo está volcando hacia
Dubái, hacia estas nuevas economías, porque también es el nuevo paraíso que nos quieren vender en vez de Estados Unidos. Sí. Pero aquí Y en ni Colombia, siquiera es nuevo, o sea, esto Sí, se viene no, es re gestando viejo. desde los años 70, que Dubái empezó como a abrir su economía para traer más y más capital extranjero sin hacer precisamente demasiadas preguntas de su origen. Entonces, básicamente, todas las zonas francas, todo su inmobiliario, pues puede ser de una procedencia bastante dudosa, mueven mucho dinero en efectivo que viene pues precisamente del narcotráfico y demás, y pues ellos callados, obviamente. sí, la quieren vender como el nuevo paraíso. Ajá. Bueno, pero Mariana también nos habla, o nos va a hablar más bien, de cómo es que la Junta del Narcotráfico, y esta palabra se empieza a manejar más en Colombia, quién es el que la empieza a poner en el mapa, porque hay muchas investigaciones y demás, pero hay un personaje muy importante que me parece a mí que es el que pone agenda todos los días en Colombia y es el ¿Quién que nos será? puso a hablar a todos de la Junta, de la nueva Junta del Narcotráfico. Sí, pues como bien lo decía diciendo Pepe, desde el año pasado Gustavo Petro empezó a mencionar este término de la Junta del Narcotráfico. Primero como un señalamiento un poco difuso, luego empezó a dar algunos detalles, nos habló de que la Junta del Narcotráfico tiene un impacto a nivel internacional, pero también ha dicho que tiene cooptados grupos en Colombia, también ha mencionado que está aliada o tiene, digamos que, impacto y repercusión en diferentes países, que hace parte de alianzas con la mafia italiana, con la mafia portuguesa y demás. Y vamos a escuchar uno de esos pronunciamientos de Gustavo Petro, uno de los más contundentes, en los que logra describir o logra darnos algunos detalles sobre lo que él y, según él, citando a la Fiscalía, han podido encontrar sobre la Junta del Narcotráfico. Investigación tiene acicate en la realidad. Esto viene de Dubái, de la Junta del Narcotráfico. ¿Quién es la Junta del Narcotráfico? No es un cartel colombiano. Hace mucho los colombianos dejaron de tener el control sobre el narcotráfico de cocaína. Solo ponen los muertos, los muchachos con fusiles, el control del territorio, la hoja de coca, y la riqueza se va para Dubái, la riqueza se va para Miami, para Madrid, para otros lugares. Los dueños del narcotráfico son albaneses, croatas, serbios, franceses, holandeses, latinoamericanos, uruguayos, paraguayos, colombianos, centroamericanos, mexicanos, muchos norteamericanos. Todos los capos que capturamos en Medellín, generalmente gozando de la vida, son extranjeros, no colombianos. La Junta del Narcotráfico se reúne en Abu Dhabi. El señor que capturaron de origen albanés, colombo-albanés, en Venezuela, burla de la prensa de aquí. Investigamos dónde cogió el arma que tenía en su poder, y el arma se la entregó un capitán de la Armada Nacional colombiano. Por cesión, una cosa que no sabía que existía, que se podían ceder las armas. Bueno, Petro nos está hablando de la Junta del Narcotráfico como una organización transnacional, no es colombiana como él lo menciona, pero además nos habla de una junta que tiene un impacto a nivel mundial. Es como si fuera una organización enorme donde ha habido capturas, donde ha habido algunos acercamientos, pero también donde se ha configurado una red de narcotráfico global que hoy, digamos, que somete a diferentes países a su poder, como lo sería el caso colombiano. Pero incluso Gustavo Petro ha hablado de que esta junta de narcotráfico y personas aliadas, mafiosos, delincuentes, criminales y demás estarían detrás de actos violentos, amedrentaciones, incluso en su contra. Vamos a escuchar qué dijo Petro sobre esto. Los señores que se visten de verde oliva en el Micay o en el Tambo o en Argelia o en el occidente del Cauca no son guerrilleros de la FARC. Son la fuerza que Iván Mordisco llevó a articular a la Junta del Narcotráfico. ¿La Fiscalía tiene alguna investigación sobre la Junta del Narcotráfico? O lo he mencionado varias veces, o aquí hay personas que saben qué es la Junta del Narcotráfico.
El señor Chiquito Malo, jefe, porque son federaciones del Clan del Golfo, está articulado en segundo nivel, no en primer nivel, en el mismo nivel que Iván Mordisco a la Junta del Narcotráfico. Entonces, ¿quiénes son los de la Junta del Narcotráfico? Le pregunté a la DIPOL, la inteligencia de la policía. ¿Cómo, presidente? ¿Eso qué es? Cuando me iban a matar el 20 de julio, hace un año, ya va a ser otro el 20 de julio, aquí en la 19 con séptima, y entonces dicen, no, es que Petro está paranoico, es que este tipo ahí para excusarse de la lucha de la oposición dice barrabasadas para ocupar las páginas del Tiempo. Pues me lo dijo el mismísimo embajador de los Estados Unidos, que no es el mismo que hoy llaman en consultas. Oiga, Chiquito Malo será el que apareció ahí inmediatamente cuando lo dijo Petro, ese tal Armando Benetti. Bueno, son dudas que nos quedan. Ahí dijo varios nombres, pero yo quiero retomar lo que dijo en su primera alocución que presentamos aquí, y es algunos de esos capos, hablamos fuera de micrófonos que han sido 20. Ajá, 20 capturados. Aquí en Colombia. Así es. Y vamos a ver las imágenes que se publicaron por parte del ministro de Defensa el 12 de julio de 2025, cuando cayó alias Pepe. ¿Qué? No, otro Pepe, delegado de la mafia italiana en 'Ndrangheta, en América Latina. La policía, con apoyo de Europol, Reino Unido e Italia, capturó a Giuseppe Palermo, buscado en 196 países por el narcotráfico y asociación criminal. Alias Pepe es señalado como el principal articulador del tráfico de cocaína desde Colombia, Ecuador y Perú hacia Europa. Pertenecía al clan Plati, uno de los núcleos más herméticos y peligrosos de la mafia de 'Ndrangheta, y la operación forma parte de una mega operación Patri, fase 2, que ya permitió la captura de al menos 20 integrantes de esta red criminal en Italia. Hoy Colombia vuelve a demostrar que pues, es una lucha contra el crimen transnacional, global, articulado y efectivo. Y ahí pues están ustedes viendo cómo fue el operativo, cómo lo cogieron aquí en Bogotá en infragranti a uno de los capos de la 'Ndrangheta, esta mafia italiana, porque ya los sicilianos y eso pues ya quedó en las películas y ahora es algo más sofisticado, y no se les haga raro porque todos están aquí en Colombia. Y de eso hay un informe que salió hace poco de la inteligencia, si no estoy mal, de la policía, Pepe. De la policía del De país. la policía del país. De la inteligencia. De la inteligencia de la policía, que da cuenta de cómo se le está juntando el narcotráfico, pero aquí les traemos un poco más y tenemos ciertas dudas también de lo establecido allí en ese informe. Adelante, Laura. Así es, Juli, pues efectivamente este informe de la inteligencia colombiana, pues que fue filtrado a través de medios como Noticias 1 y la revista Cambio, pues revela que hay una junta del narcotráfico, ¿no? Revela la existencia de esta organización global, ¿no? Una red multinacional que coordina, como ya hemos escuchado, desde Colombia la producción y envío de cocaína a Europa, Estados Unidos, África y hasta Australia, pero pues precisamente con la captura de estos 20 narcos extranjeros, entre ellos 3 capos, de hecho, de la mafia italiana, pues se confirma que el narcotráfico en Colombia dejó de ser un negocio local, que es lo que precisamente nos ha estado diciendo el presidente Gustavo Petro desde hace bastantes meses, con lo que tú acabas de mostrar, Mari, y pues ahora funcionaría como un consorcio global, ¿no? Esta red de narcotraficantes a nivel global, porque tiene la presencia que se confirma con este organigrama y con esta captura de estos 20 narcos extranjeros de mafias italianas, albanesas y serbias, y que están en ciudades como Bogotá, Cali, Cartagena. Y pues esto demuestra que Colombia no es únicamente un productor, sino que también es un centro de mando y de ejecución. Entonces esto revela realmente un cambio en el crimen organizado en nuestro país. Sí va muy de la mano con la idea que nos ha vendido el presidente Gustavo Petro de que Colombia ya no es la Colombia de Pablo Escobar, básicamente, sino que pues ahora está conformada por carteles internacionales, no solo por mafias locales, y pues se coordina la producción desde acá. Pero entonces
hay unos nombres que se destacan obviamente de esta conformación, de esta Junta Internacional del Narcotráfico, y el más importante de todos, chicos, yo creo que es Julio Lozano Pirateque, alias Patricia, o el Esmeraldero, de quien ya hemos hablado acá en más de una ocasión, porque es un criminal que de hecho ya pagó, ¿no? Cárcel en Estados Unidos, pagó una multa de 120 millones, si no estoy mal, para poder salir libre, pero es una persona que se ha dedicado a controlar el negocio de las esmeraldas en Colombia y es un criminal pues muy reconocido en nuestro país y haría parte de esta Junta del Narcotráfico. Sí, hay que decir que obviamente Felipe se los sueña, se los lee, se los vi, eso mejor dicho, está todo completamente obsesionado, están que lo echan de la casa por hablar sobre estos personajes. Pues hay un término que es la nueva Junta del Narcotráfico, ¿no, viejo Pepe? Porque hablamos que antes había una junta, o era el mismo el cartel del Dorado o el cartel de Bogotá, donde aparecían unos nombres pues muy llamativos que incluso pues deshonran lo que es mi amado equipo de fútbol. Por ejemplo, Justo Pastor Perafán, quien era ese testaferro del cartel de Cali, que lo tenían dirigiendo al Independiente Santa Fe en los años 80 y 90 y que se dedicaba netamente a lavar activos a través del equipo sin ni un solo campeonato, porque obviamente los campeonatos se quedan en Cali y Medellín. José Ignacio Aguirre alias Coronel, Gustavo Lozano, Luis Renaldo Murcia, el Loco Barrera, bueno, muchos de estos personajes. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?